Buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra primera sesión, nuestro primer foro. Yo me doy la bienvenida como chair del Comité de Salud. Damos las gracias también a todos nuestros patrocinadores. Y hoy quiero agradecer a nuestra expositora del tema protección de datos en materias de salud, Dora Sánchez. Muchas gracias por aceptar la invitación. Dora es abogada, docente, especialista en Derecho Médico Hospitalario, con más de una década de experiencia exclusiva en el Derecho Médico Hospitalario. Actualmente es fundadora de Derecho y Salud Panamá. Tiene muchos años de experiencia y también fue asesora y trabajó en el Hospital Nacional. Entonces, el día de hoy les damos la bienvenida a todos ustedes. Gracias por conectarse. Y Dora, quedamos, somos todos oídos. Gracias. Muchas gracias por la invitación, Carolina, y felicidades por tu nuevo rol. Yo estoy segura que esta va a ser la primera de muchas actividades que vas a poder desarrollar. Y bueno, hoy en la tarde de hoy, en este mediodía, quiero dar las gracias a quienes están de manera presencial y a los que han tomado el tiempo para conectarse y conocer un poco la normativa aplicable en materia de protección de datos en salud. Yo sé que la membresía de ustedes es bien variada, así que voy a tratar de brindarle información general que pueda aplicar no solo desde el punto de vista corporativo, sino desde el punto de vista personal como individuos, porque como yo siempre lo digo, no sabemos en qué momento vamos a estar nosotros del otro lado como pacientes y sí es importante conocer cómo se maneja nuestra información y desde el punto de vista corporativo, las acciones que tenemos que tomar en cuenta para estar dentro del ámbito regulatorio. Vamos a ver el fundamento legal, brevemente, la responsabilidad compartida que existe durante el proceso asistencial. Vamos a ver qué hay en el expediente clínico, porque muchas veces manejamos información sanitaria, pero no entendemos qué es lo que abarca toda esta información. También vamos a hablar un poco sobre la custodia, la confidencialidad y las excepciones que establece la norma para revelar los datos clínicos de pacientes, cómo es el acceso para la información de pacientes que han fallecido, y vamos a hablar un poco también sobre la normativa que tenemos actualmente vigente en materia de telesalud. Como fundamento legal, nosotros tenemos definitivamente varias normas que aplican para el tema de la protección de datos en materia de salud. Yo aquí les estoy mencionando las más directas, por decir así, porque obviamente ustedes saben que el derecho a la intimidad, a la privacidad nace desde nuestra Constitución, pero hablando de leyes específicas, tenemos puntualmente la Ley 68 del 2003, que es la que regula todos los deberes y los derechos de los pacientes en materia de información y de decisión libre e informada. Esta ley es súper importante y aquí sí, los que estén en el área de salud, les recomiendo que se las lean porque es la guía, como yo digo, el ABC hasta la Z de todas las cosas que pasan en el entorno sanitario. No importa que seas proveedor, que seas prestador de servicios o que seas un médico, enfermera o cualquier tipo de profesional, es una ley que aplica a todos porque regula justamente la prestación de servicios de salud y dentro de esos deberes y derechos establece taxativamente que los pacientes tienen derecho a recibir información, tienen derecho a la privacidad y la confidencialidad de sus datos, tienen derecho a la autonomía, al expediente clínico y al consentimiento informado por sustitución o también a las voluntades anticipadas. Obviamente todos esos otros derechos no son el objeto de la charla de hoy. Hoy nos vamos a concentrar en el tema de la privacidad y la protección de datos, que le exige a todo el sector manejar con estricta confidencialidad todos los datos que se generan en el proceso asistencial. Entonces, esta es como la base de todo lo que vamos a conversar. Luego, esta ley 68 se reglamenta con el decreto 1458, que es del 2012. Eso, bueno, es una reglamentación que sucedió 9 años después de la puesta en marcha de la ley, pero que, bueno, viene a complementar ciertos aspectos generales.
Luego, en el 2019, tenemos la famosa Ley de Protección de Datos Personales, que como ustedes saben, tuvo su vacatio legis, se promulgó en el 2019, pero no surtió efecto hasta el 2021, dándole tiempo a todas las industrias y todos los sectores que se ajustaran a estos nuevos requerimientos del uso adecuado de los datos, de la rectificación, de la custodia y de todos estos derechos ARCOS que se conocen. En esta misma línea de pensamiento, la Ley 81 establece en uno de sus primeros artículos la especialidad de los sectores que ya tienen una regulación específica en materia de protección de datos personales, dejando claro que todos los sectores que ya tengan su normativa específica siguen con su norma específica y que de manera complementaria o supletoria entonces utilizan la ley 81 de 2019. Entonces, dicho eso, nosotros en salud estamos ya con una ley específica que es la ley 68 y esa es la que regula el manejo, la custodia y todo el acceso al que se puede tener de los datos personales en salud. Por otro lado, tenemos la ley 84 de 2019, que es una ley súper importante. Es una norma que regula y establece toda la investigación en salud en Panamá. Esta ley establece desde el rol de los comités de bioética, las responsabilidades de los investigadores principales, de los patrocinadores, pero sobre todo exige y deja claro que el manejo de los datos que se utilicen para temas de investigación siempre tienen que estar anonimizados. No se pueden revelar datos que identifiquen o hagan identificable a los sujetos participantes de la investigación y eso es algo que nosotros de los comités de bioética evaluamos y somos súper estrictos en el acceso, la custodia y sobre todo en la codificación de los datos. Y bueno, esta norma tiene una cinta negra porque la verdad que la persona que la impulsó y que gracias a ella tenemos una norma súper robusta y que nos pone en el sitial de investigación de la región, desafortunadamente falleció, es la doctora Ana Sánchez Urrutia. Pero bueno, su legado quedó y definitivamente yo siempre la menciono porque gracias a ella tenemos esta norma que nos permite hacer investigación y que se complementa con la ley 68 que permite la conjugación y el uso de los datos, el uso secundario de datos sanitarios. También en el 2021, entonces tenemos la ley de telesalud, que como ustedes saben, estamos en plena pandemia, ahí surgió la normativa del teletrabajo y asimismo surgió entonces la normativa que aplica para telesalud y poder brindar servicios de salud a través de las nuevas tecnologías a personas que estaban distantes o que por su condición no podían acercarse a los establecimientos de salud en ese momento tan crítico que todos vivimos. Igualmente, entonces, tenemos el decreto 285, que es la reglamentación de la ley 81 de datos personales. Entonces, esto es como un recuento muy breve del fundamento legal de lo que vamos a hablar, para entonces dar inicio a comprender un poco la complejidad de toda la información que se gestiona a nivel sanitario y la responsabilidad compartida que existe, porque este sí es un principio que no solo está en la ley 68 de deberes y derechos de los pacientes, sino que es uno de los principios rectores de la ley 81 de protección de datos personales, porque hay una responsabilidad compartida. ¿Y esto por qué es así? Porque los establecimientos de salud, los proveedores, todo el que reciba información de un paciente, lo recibe desde el entendimiento que el paciente le ha proporcionado esa información. Entonces, es una obligación del paciente brindar su información, todo lo relacionado a su proceso asistencial, su identidad personal, cuál es su padecimiento, las enfermedades anteriores, hospitalizaciones, qué medicamento está tomando y todos los asuntos relacionados a su condición de salud, porque en la medida que el paciente declare información que es veraz, asimismo, los médicos o el establecimiento que lo esté recibiendo va a poder brindarle un servicio oportuno. Y aquí hay que evitar un poco que el paciente nos mienta, porque desafortunadamente ocurre que hay muchos pacientes que mienten en el domicilio, mienten en el documento de identidad por temor al uso que se le va a dar a esa información. Entonces ahí los establecimientos y todos los que somos receptores de este dato
tenemos que brindarle la confianza a todas las personas y todos los pacientes para que estén tranquilos que en realidad el uso de sus datos personales va a estar única y exclusivamente vinculado a la prestación de servicio de salud que han venido a buscar. Entonces, es una responsabilidad compartida porque definitivamente el paciente me tiene que dar la información, me tiene que dar todos los datos, pero yo tengo la obligación entonces de custodiarlo, de resguardarlo y de hacer un uso adecuado de esta información. Y en esa línea de veracidad, la misma ley 68 establece como requisito que los pacientes firmen y declaren que toda la información que le brindan al personal asistencial en las instalaciones sea veraz. Entonces, porque, bueno, no puede ser como dice Doctor House, yo no sé si han visto Doctor House, pero una de las máximas de él es que todos los pacientes mienten. Entonces, uno tiene que realmente darle la responsabilidad al paciente en el rol que le corresponda, obviamente, y que nos dé la información completa para en ese sentido poder tener un registro adecuado y poder hacer las notificaciones en el evento que exista algún diagnóstico o una situación de notificación obligatoria. Entonces, por parte del médico, del centro sanitario, del proveedor, del que maneja la información, está entonces la responsabilidad de la custodia y de el uso adecuado y la actualización de los datos en el caso que corresponda. Entonces, les he hablado a grosso modo del actuar, de la declaración, de esa buena fe y de la responsabilidad de custodia, pero ahora yo les voy a hablar sobre realmente qué es lo que nosotros manejamos en salud. O sea, en la prestación de servicios de salud no es solo que manejas la cédula de un paciente, manejas mucha información del paciente y es lo que ustedes ven en pantalla. El expediente clínico está conformado por múltiples documentos y que lo señala puntualmente la ley 68, pero entre la información que maneja el personal asistencial o todo aquel que esté vinculado con la prestación del servicio de salud, no es solo el nombre de una persona. Y yo siempre, cuando hablo con mis estudiantes y cuando doy esta charla, siempre digo, pongan en su mente que está llegando al cuarto de urgencia o a la oficina de ustedes o te llega un email con datos de tu artista favorito. En mi caso es Ricardo Arjona. Si llega Ricardo Arjona al cuarto de urgencia, yo no sé qué voy a hacer. Pero lo que sí sé que no puedo hacer es sacar mi celular y tomarle una foto a Ricardo Arjona y mandarla al grupo de mis amigas de la escuela de que miren quién está aquí. Eso no lo puedo hacer. Tampoco puedo tomar una foto a escondidas o grabarlo o ver en el sistema, ay, a la vida, se hospitalizó, está en la habitación. No lo puedo hacer. Y siguiendo esa misma línea de pensamiento, lo que pasa es que Ricardo Arjona sí, lo conoce todo el mundo, pero él no va a dar un concierto, él no está ahí para un concierto, está ahí en calidad de paciente, ¿ok? Entonces, yo no solo voy a saber el nombre de pila de Ricardo Arjona, porque puede que él no se llame así, sino que se llame Juan Cristóbal Méndez, y ese es su nombre real. Entonces, yo como personal sanitario, como proveedor de una instalación de salud a la que puedo tener acceso a determinados datos, no solo voy a saber su nombre, voy a saber cuándo nació, voy a saber su número de identidad, voy a saber su domicilio, voy a tener su teléfono, voy a saber qué estaba haciendo él en Panamá, por qué ingresó al cuarto de urgencia, cuál es su padecimiento, voy a saber quién lo llevó, con quién estaba en Bocas, qué hacía en Bocas, y, o sea, entender más allá de la mera imagen de esa persona que se está atendiendo en calidad de paciente. Y no solo eso, también el expediente clínico o a la información a la que todo el que está en el sector salud desde el punto de vista asistencial puede llegar a tener acceso, también está la ubicación del paciente. Vas a saber la habitación, el médico tratante, si tiene un seguro internacional, si lo van a venir a buscar en ambulancia aérea, quién es la compañía de seguro que se va a hacer cargo, si es el manager, si es él, si, vas a saber el destino de ese paciente, para dónde va, si prefiere irse a otro hospital. Y no solo vamos a saber toda la historia de Ricardo Arjona, vamos a saber la historia de su familia, porque en el examen clínico te preguntan y tu mamá. Y entonces viene el antecedente familiar, no, que mi mamá tenía esto, mi papá esto, mi abuela, no sé qué. Así que también vas a tener información de la familia de ese paciente. Vas a conocer obviamente todos sus antecedentes
personales, fisiológicos, patológicos, toda su historia clínica, si el paciente te da la información y todo lo que esté relacionado al curso de su enfermedad. Además, a través de los sistemas sanitarios de prestación de servicios de salud, tienes acceso a qué procedimiento fue que se hizo, si se hizo una cirugía o no se la hizo, qué implante utilizó, qué proveedor fue el que distribuyó ese implante que se le colocó. Vas a saber si realmente firmó relevo, porque, no sé, prefiere irse a Guatemala porque allá tiene sus médicos de confianza y firmó los documentos correspondientes para irse, o por el contrario, firmó los consentimientos informados. Todo eso forma parte del expediente clínico. El protocolo quirúrgico, si hubo una complicación en quirófano, si se extendió, si pasó algo con la anestesia, si, no sé, ocurrió algo con el personal asistencial, todos esos registros quedan en el expediente y quedan también muchos de ellos en los equipos que se utilizan para la prestación del servicio de salud. Igualmente, el expediente contempla, obviamente, la información de salida, si la persona se fue por orden médica, si se fue por alta voluntaria o si, ni Dios lo quiera, fallece y hay algún informe de necropsia o algo, eso también forma parte del expediente clínico del paciente. Así que no es solo que estás viendo en tu celular un correo con los datos de X paciente, es que dependiendo del alcance y de tu participación en ese proceso, vas a tener acceso a muchísima información y por eso es tan importante que todos los que están relacionados a la prestación de servicios de salud tengan su cláusula de confidencialidad con todos los proveedores que estén relacionados a la instalación. Porque, como yo siempre digo, tú puedes tener un contrato con la persona que te hace el mantenimiento de los aires acondicionados y es un colaborador de la empresa, pero está allí en el cuarto de urgencia cuando entra Ricardo Arjona. Ese técnico que está reparando el aire acondicionado no se le puede ocurrir sacar su teléfono y tomarle una foto a Ricardo Arjona. Entonces, la obligación de confidencialidad no solo abarca al personal asistencial o administrativo, sino que todo el que esté en el entorno sanitario tiene que estar consciente que toda la información es de carácter confidencial. Y hay una cultura de protección entre todos, porque apenas tú ves a alguien en el hospital sacando un celular, suena el teléfono de seguridad. Hay una persona que está tratando de grabar y aquí sabemos que está Ricardo Arjona, o sabemos que está el presidente de la República, o sabemos que está quien sea. Entonces no se puede y es un ambiente realmente de mucho control. Y cuando existen las excepciones, que lo vamos a ver más adelante, siempre tienes que tener la autorización del paciente. Entonces, a grosso modo, dándoles como un resumen de lo que establece la ley, en materia asistencial, el expediente clínico es lo que abarca todos los documentos que están vinculados al proceso asistencial del paciente. Hay información que definitivamente pertenece a el hospital porque se registra en sitio, pero hay otra información del paciente que queda en equipos, que queda bajo gestión de proveedores que tienen el mismo deber de guardar confidencialidad porque la ley alcanza a todo el que participe en el proceso asistencial. Entonces, es súper importante para los establecimientos sanitarios establecer, obviamente, sus protocolos de control, de acceso, de custodia de toda la información, porque la norma sí dice, mira, al final, ten la información como tú quieras. Si la quieres tener en folder, si la quieres tener en una nube, si la quieres donde tú quieras, pero es responsabilidad del que la custodia asegurar la autenticidad de esos documentos y sobre todo la reproductibilidad futura, porque el paciente es el dueño de esa información. Entonces, como el paciente es el dueño, puede pedir su información cuando quiera, las veces que quiera. Y yo, como custodio, tengo que tener la capacidad de cuidar sus datos, de protegerlos y de brindarle a él el acceso cuando él lo requiera. Entonces, la confidencialidad no es solo del médico, no es solo del asistente, no es solo del hospital, o sea, es de todos y como les digo, va más allá porque incluye también a todos los proveedores y a todo el que de una u otra forma participe en el proceso asistencial del paciente.
En materia de custodia, es súper interesante porque el legislador en su momento, con la ley 68, en verdad, fue súper visionario y no solo establece cómo se va a manejar la información mientras el paciente esté contigo, sino que dice, ojo, los datos sanitarios se tienen que custodiar hasta por 20 años después de la muerte del paciente. Entonces, si el paciente fallece contigo, tú empiezas el conteo. Pero si no fallece contigo, desafortunadamente en Panamá, como ustedes saben, no contamos con interoperabilidad para saber, bueno, falleció el paciente ya en otra instalación y empezamos a contar, sino que imagínense cuando antes eran archivos manuales, todos los espacios para la custodia, ahora afortunadamente casi todos los establecimientos que brindan servicios de salud están digitalizando sus procesos y bueno, eso permite otro tipo de manejo, pero conlleva otros riesgos también. Lo cierto es que, bueno, la misma norma también te dice de todo lo que tú tienes en salud, hay documentos que tú no puedes descartar. O sea, hay unos que tú puedes, si quieres, digitaliza, descarta, pero hay unos que tienen que mantenerse hasta por 20 años, que son los consentimientos informados, todos los datos relativos a la anestesia, todos los informes relacionados a exploraciones complementarias, quirúrgicas, la salida del paciente, si hay un informe de necropsia y todos los registros del parto. Eso se tiene que custodiar siempre, sí o sí, hasta por 20 años después de la muerte del paciente. Ahora vamos a hablar de las reglas general. La regla general en materia de protección de datos personales en salud es que el paciente es el dueño de su información, siempre. Y solo pueden tener acceso a su información las personas que él autorice, más nadie. Esa es la regla general. Sin embargo, la ley 68 establece excepciones. Y las excepciones son las que ustedes ven en pantalla, son 5 excepciones solamente. La primera es por razones epidemiológicas, que bueno, yo no se los tengo que contar porque desafortunadamente todos vivimos el COVID y todos sabemos que no terminábamos de hisoparnos cuando ya estaba Equipo Panamá a las 6 de la tarde dando las estadísticas, subió en San Francisco, bajó en Chepo, subió en Chorrera, etcétera, etcétera. Eso es porque nuestros datos viajan automáticamente a un sistema de vigilancia epidemiológica que tiene el Ministerio de Salud. Y por eso es tan importante el domicilio del paciente. El domicilio del paciente no es porque yo quiero saber dónde vive y si tiene o no recursos, no tiene nada que ver con eso. Tiene todo que ver con temas de salud pública y de epidemiología, porque hay situaciones y diagnósticos que son de notificación obligatoria, como es el segundo ejemplo, que es la segunda excepción, que es por razones de salud pública. Si a ti te llega un paciente con una sospecha de dengue, eso tú no te puedes quedar callado. Eso tienes que reportarlo al Ministerio de Salud y es un sistema que afortunadamente funciona muy bien y que cuando llegó la pandemia no tuvimos que improvisar nada porque ya el sistema estaba debidamente implementado y existía una cultura de notificación de esos reportes o situaciones que hay que reportar forzosamente al Ministerio de Salud. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El ministerio en cualquier momento puede ir a un establecimiento de salud o a algún proveedor de servicios de salud y decir, mira, yo quiero que me des el expediente o todos los datos relacionados a la atención de Dora. ¿Por qué? Porque aquí recibí una sospecha de dengue y quiero saber dónde vive, quiero saber todo para establecer mis políticas públicas de salud en función de esa situación que está poniendo en riesgo la salud pública. Y por eso a veces uno escucha las fumigaciones y uno dice, pero ¿por qué están fumigando? O están fumigando porque hay reportes y la autoridad funciona en virtud de esa información o esa data que se comparte desde los establecimientos de salud. La otra excepción es la docencia. Bueno, ustedes saben que en nuestro país y a nivel mundial todo el sector salud se forma a base de casos clínicos. Esos casos clínicos definitivamente van a seguir, pero lo que dice la norma es, ok, tú puedes ir a congresos, tú puedes presentar tus casos de éxito donde tú quieras, pero tienes que mantener la confidencialidad de los datos del paciente. Y esto incluye su imagen. No puedes estar subiendo fotos del paciente, anonimiza sus datos, pero le pone su cara. O le pones el lunar que todo el mundo sabe que ese lunar es de Dora, o el tatuaje, o cualquier información que identifique o haga identificable, que allí entonces sí se apega mucho
a lo que establece la ley 81, porque son datos que no dicen tu nombre, pero que hacen que la persona que te conozca te pueda identificar. Entonces, en docencia se permite tener acceso a información clínica, pero existe esa restricción de no utilizar o visualizar pues, datos o información que identifiquen al paciente. También está la investigación judicial, que es cuando existen procesos y es cuando definitivamente tú tienes un juez o un fiscal que te manda un oficio y te pide, necesito copia íntegra del expediente de Dora, nadie va a llamar a Dora y va a cumplir la orden judicial que está recibiendo. Y por último, pero no menos importante, está la excepción que ya les comentaba anteriormente, que es la investigación científica. Nosotros, afortunadamente, nuestra norma permite el uso secundario de datos sanitarios, con lo cual un investigador, después de pasar por todo el escrutinio de los comités de bioética y de tener un protocolo robusto con aspectos éticos, puede perfectamente, una vez consiga la no objeción del establecimiento que custodia los datos del paciente, puede tener acceso a expedientes clínicos y hacer su investigación y crear entonces evidencia científica que en un futuro beneficie a los pacientes. Y esto obviamente va condicionado a anonimizar los datos, a cumplir con altos estándares de confidencialidad, explicar cómo va a ser el acceso, por cuánto tiempo se va a custodiar la información y definitivamente nunca revelar ningún dato en los resultados de la investigación que puedan identificar a el paciente. Ahora vamos a hablar de algo que el legislador también en su iluminación de ese momento dijo, yo no voy a proteger solo los datos del paciente mientras esté vivo. Yo tengo que regular también cómo van a tener acceso las personas a los datos del paciente cuando él ya no esté. Y existe un capítulo en la ley 68 que dice, ok, si el paciente deja una autorización por escrito, entonces tienes que cumplir esa autorización y ver entonces que esté elegible, el nombre de la persona, que haya firmado, que diga puntualmente a quién quiere, con quién quiere compartir su información y establecer el alcance de esa autorización. Porque recuerden que nosotros como pacientes podemos tener múltiples atenciones en un mismo establecimiento o múltiples atenciones en diferentes establecimientos de salud. Entonces puede que yo autorice a mi hermana a tener acceso a mi última hospitalización, pero no a las anteriores. O que diga, mira, pueden tener acceso a toda mi historia clínica para lo que sea. Entonces, va a depender de cómo lo deje el paciente en su autorización, que tiene que tener su cédula, las fechas y tiene que ser un documento realmente que refleje los deseos del paciente en ese sentido. Pero ese es el paciente ideal. Y desafortunadamente no todos somos ese paciente ideal porque nosotros no dejamos nada por escrito, nos incomodan estas conversaciones y no tenemos. Entonces, la norma también piensa en estas personas que no han dejado nada por escrito y dice, ok, pausa. Si el paciente no dice nada y algún familiar quiere tener acceso a su información, yo voy a establecer cuáles son las reglas del juego. Lo primero que hay que tomar en cuenta es que pueden tener acceso al expediente clínico de un paciente fallecido, las personas que estén vinculadas a él por razones familiares o de hecho, eso, a menos, y esto es súper importante, a menos que exista una prohibición expresa del paciente. Porque el paciente tiene, como les dije al principio, deberes y derechos, y en esos derechos tiene el derecho a no ser informado o el derecho a decir, le pueden decir al MINSA si quieren, pero a mi familia no le pueden decir nada o a mis amigos no le pueden decir nada y pueden existir condiciones para revelar su diagnóstico o su situación en salud. Entonces, eso es lo primero que hay que ver. Y lo segundo es que cuando ya esté identificada o legitimada la persona que está pidiendo la información, la ley te establece un orden de prioridad. Entonces, establece que se le da preferencia al cónyuge y en su defecto los hijos mayores de edad. Y en ausencia de ellos, bueno, todas las personas que vengan relacionadas. Y allí, en la lectura de ese requerimiento legal, hay
algo que analizar y que nos pasa a diario en esto, porque cuando estamos vivos y nosotros no podemos tomar decisiones, el orden de representación del paciente es esposos, hijos mayores de edad, padres, luego vienen hermanos, tíos, abuelos, hasta conocidos. ¿Ok? Así que uno tiene que saber bien con quién se casa, porque es tu esposo quien en vida te va a representar. ¿Ok? Bueno, cuando falleces es exactamente el mismo orden. ¿Ok? Y esto es un problema para los hijos que están fuera de ese matrimonio, porque no hay igualdad de derechos. El hijo que no sea de ese matrimonio vigente de sus papás, o de su papá o de su mamá, para tener acceso a la información clínica de su papá o de su mamá, tiene que pedirle permiso a la esposa de turno de su papá o de su mamá. Que ahí hay una, por eso les digo, hay una desigualdad, pero bueno, es lo que dice la norma. Me ha tocado gestionar muchos casos donde desafortunadamente ese esposo o esposa dice no autorizo porque hay un interés de por medio para la póliza de vida, y dice no, no autorizo y punto. He tenido casos también donde el mismo papá o la misma mamá dice tampoco autorizo. Entonces, es un tema que ahí quien tiene el interés entonces se va por la vía judicial, porque a través de la vía judicial ya liberas el expediente clínico. Pero les cuento todo esto es para que seamos conscientes que si hay datos que están bien protegidos, son los datos sanitarios, porque nadie que no esté autorizado por el paciente o que esté dentro de esas excepciones va a poder tener acceso. Y eso hay que tenerlo muy, muy, muy presente. Entonces, ya rapidito, como para ir cerrando, es importante mencionar lo que establece la norma de telesalud. En telesalud, como les digo, eso se emitió en el 2021, ya existía la ley de protección de datos personales, así que definitivamente la norma contempló que todas las plataformas que se utilicen para prestar servicios de salud tienen que cumplir con todos los lineamientos de seguridad, privacidad y protección de datos personales. Igualmente, los prestadores son responsables entonces de verificar que se cumplan con todas esas condiciones de seguridad, privacidad y que todos los datos que se manejen sean de manera confidencial y se asegure el tratamiento adecuado de los mismos. Y en materia de seguridad, bueno, surgen todos estos permisos de acceso para origen, usuario de plataforma, que estén certificados de seguridad, que tengan los algoritmos cifrados, y todo eso con el objetivo de que definitivamente se garantice la privacidad y la confidencialidad de la información. Entonces, en materia de salud y en todas, porque yo creo que ya estamos todos expuestos, tenemos que estar alerta, porque toda la información que manejamos es confidencial, toda la información de salud es sensible, y es sensible porque hace vulnerable a una persona, y ustedes saben que cuando uno es paciente es el momento más vulnerable de la vida de uno, y no importa quién seas, no importa lo famoso, no importa lo adinerado, no importa, es el mismo feeling de incertidumbre porque tú no sabes qué es lo que va a pasar con tu salud y no quieres que nadie que tú no quieras sepa qué es lo que te está pasando. Entonces, allí todos los que estamos en el sector tenemos que ser conscientes en la información que tenemos en nuestras manos y ser conscientes también que el eslabón más débil en toda esta cadena somos nosotros mismos como individuos, porque a veces por imprudencia, por ligereza, por desconocimiento, hacemos cosas que van en contra de ese derecho que tienen los pacientes. Entonces, definitivamente, todas las empresas, y estoy segura que todas estamos en esa línea, estamos implementando controles de acceso, o sea, hay consentimientos informados, todo el tema de las claves, los usuarios, se están haciendo auditorías internas para ver qué tanto sabe quien está manejando la información, uno, lo vulnerable que puede llegar a ser, y dos, el valor realmente que tiene esa información para el dueño, que es el paciente. También otra cosa que no podemos descartar y que tiene que estar siempre en nuestra mente es que existen delincuentes de este tipo de la información, porque la información sanitaria, como les digo, es de gran apetito para ellos por la vulnerabilidad que representa. Y bueno, ya ustedes saben que han ocurrido ataques no solo
aquí en Panamá, hace muchos años en Costa Rica ocurrió, en Barcelona ocurrió en el Hospital Clínic y recientemente, no me tengo que ir lejos, la base de datos de la Caja del Seguro Social sufrió un ciberataque. Entonces, no es algo que esté lejos, es algo que está aquí y que hay que estar anuentes y tener un plan para actuar, porque este tipo de situaciones del cibercrimen establecen y causan un daño operativo importante, económico, pero también reputacional. Así que hay que tener muchísimo cuidado con todos los aspectos de los accesos remotos por teletrabajo, las páginas web, los correos fraudulentos, tener un plan de respuesta, hacer simulacros, o sea, crear una cultura de seguridad de la información, porque la información que manejamos en salud no es cualquier información. Y por último, crear conciencia en la protección de datos per se, o sea, procurar tener información codificada, o sea, en vez de decir, oye, allá va el implante de la paciente Dora Sánchez, tratar de codificar a esa paciente, oye, la paciente 55 de la fecha de hoy, 30 de abril, 05, 30 de abril, no sé, buscar la manera de que si a nosotros se nos pierde algún dispositivo, o si alguien encuentra nuestra agenda o algo, jamás pueden identificar que yo estaba hablando de Dora Sánchez, sino de X persona con un código para no hacer nunca esa vinculación que permita identificar a la persona. Controlar todos los accesos a dispositivos. Yo creo que todas las empresas están implementando la doble verificación para todo. Hay que tener una cultura de cerrar nuestras sesiones, porque a veces, y en el entorno sanitario pasa que el médico no cerró la sesión y llega otro y escribe y queda todo con el nombre de Dora y resulta que Dora estaba en la playa, Dora no estaba de turno. Entonces, eso es súper importante, como crear conciencia del uso adecuado de sus accesos. Y lo más importante, y es lo más difícil, es denunciar cuando hay pérdida de datos. O sea, cuando hemos identificado que perdimos información, que es vulnerable la información, hay que llamar a esos pacientes, hay que llamar a ese cliente, hay que llamar a ese proveedor y establecer una ruta de una comunicación transparente de lo que sea que haya ocurrido. Así que como conclusión, yo les puedo decir que en materia sanitaria nosotros tenemos una legislación súper robusta que regula la protección y la privacidad de los datos de los pacientes en general. Existe una responsabilidad compartida porque existe la custodia, el uso adecuado, pero también existe esa responsabilidad del paciente de dar su información de manera veraz para que se hagan las actualizaciones correspondientes. En salud, yo pongo la mano en el fuego que existe una cultura de protección de datos personales. Quizás otras industrias están reinventándose con toda esta información, pero todo el que trabaja en salud, desde que estudia, sabe que toda la información que tiene en sus manos es confidencial. Entonces, ha sido mucho más fácil implementar cualquier tipo de norma o requerimiento legal porque realmente eso viene ya desde su formación. Y por eso son tan celosos con la información. Digo, hay extremos, ¿no? Hay quienes son muy taquilleros y hay quienes no hacen nada, pero hasta en eso hay que tener cuidado y tener los consentimientos informados porque se reconoce que el dueño de la información es el paciente. Entonces, hay muchos médicos que ya saben, digo, son personas expuestas en redes sociales y tienen toda su papelería legal al día porque saben que detrás de ese video, de esa sonrisa, de esa nueva cintura, etcétera, hay una persona que tiene derechos y que esos derechos no pueden ser vulnerados. Así que hay un reconocimiento franco de la autonomía del paciente en ese sentido y que es el titular de su información. Todos los establecimientos de salud están implementando sistemas de seguridad porque cada vez existen más retos que hay que establecer mecanismos que nos permitan cumplir con esa custodia y sobre todo con todo el tema de los accesos para procurar ser víctimas de este tipo de ataques. Y por último, el tema de las excepciones. Ya sabemos que la regla general es que el dueño de la información es el paciente, pero si estamos en esos 5 escenarios de salud pública, epidemiología, docencia, investigación judicial o investigación clínica, definitivamente ahí se levanta ese velo de la confidencialidad. Así que, bueno, con esto termino.
y les agradezco el tiempo y bueno, abro los micrófonos para cualquier consulta que tengan. Espero que haya sido de valor para ustedes a nivel personal y, bueno, corporativo para hacer los ajustes que correspondan. Así que nuevamente muchas gracias por la atención y por la invitación. Gracias. Gracias a ti. Yo no sé si ella, pero yo quiero saber algo y pues este es un tema que nos importa no solamente por el tema corporativo, sino a título personal. Y el tema de las aseguradoras, para todas, ¿sabes? Porque me ha pasado a veces que quieren información 100% de algo, más que todo por costos, pero quiero saber cómo se maneja eso también. Qué buena tu pregunta, porque justamente con las aseguradoras hace varios años, en una de estas solicitudes de copia de expedientes, revisamos, porque para que sepan, desde el momento que uno solicita la viabilidad de la póliza, Sí. tú autorizas a la compañía a tener acceso a tu información clínica presente y pasada. Eso era lo que decían antes esos formularios. Y ahora, como las instalaciones sanitarias, fuimos a ver la letra menuda y comparar la norma, ahora los formularios autorizan información pasada, presente, futura y después de mi muerte, por lo que les dije del acceso a expediente clínico de personas fallecidas. O sea, no es cualquiera que puede, pero si tienes la autorización del paciente, no me puedo oponer a brindarte. Entonces, las aseguradoras definitivamente han hecho su tarea, han escalado, han evaluado, ellos tienen su superintendencia y bueno, han unificado esa autorización que da el titular de la información y es con esa autorización que ellos pueden llegar a tener acceso a la información sanitaria. Pero desde ya les adelanto que desde el momento en que solicitamos la viabilidad, nosotros estamos dando luz verde para que ellos tengan acceso a toda nuestra información. Sí, gracias. En esta parte, Dora, tengo una pregunta que usuario, pues, para la protección de datos, si uno tiene su consulta médica, ¿verdad? Por telemedicina, y viene la prescripción médica, esa parte a veces ellos toman fotos, o sea, ¿qué es lo recomendable? Porque me estás dando un diagnóstico, me estás dando también medicamento, ¿qué es lo recomendable que uno como usuario también tiene que tener pendiente cuando estás en una consulta de telemedicina para que eso no se vuelva después? Porque esa foto puede después esparcirse para otro lado si uno no está autorizando. Y pues uno confía también en el otro lado. Sí, por eso les hablaba de la responsabilidad compartida. Porque el paciente, digo, al final, y parte del propósito del lugar donde estoy ahorita, que es Derecho y Salud, es informar al paciente de sus derechos y de sus deberes. Porque tú, como paciente, eres el dueño de tu información y tú deberías estar consciente que tus datos no deberías mandarlo por ahí. Hay gente que pone su situación o su diagnóstico en el estado de WhatsApp o lo sube en sus historias de Instagram. O sea, tú mismo estás violando la confidencialidad que tú mismo debes proteger sobre tus datos. Entonces, sobre la prestación de servicios de salud a través de plataformas, por eso es que la norma exige, el que está al lado de acá como proveedor tiene que establecer todos los controles para que solamente el usuario que ingrese pueda tener acceso. Si ya después, es como los resultados en línea, si yo te doy a ti tu usuario, tu contraseña para que tú veas tu mamografía y tu informe, pero tú decides compartirlo en el grupo de la promoción de la escuela para que todos los médicos de tu promoción lo miren, eso es responsabilidad tuya. No sé si me sigue. Entonces, hay una carga que es nuestra como paciente y que nosotros mismos tenemos que bloquear. Entonces, cuando veas que hay un médico que es demasiado flexible con tu información, advertir, no, yo no quiero que me lo mandes así, yo prefiero que me mandes un correo o yo prefiero que me llames o dime cuándo puedo ir a la consulta, pero no quiero que mi imagen o mis datos estén circulando por plataformas que yo no puedo controlar. Entonces, pero ahí es donde está ese formar y confiar. Exacto. Y una en línea. Si se realizara una auditoría a una instalación sanitaria, pública o privada, ¿cómo podríamos demostrar con trazabilidad absoluta quién, cuándo y por qué se accedió a un historial médico específico cumpliendo con los tipificados con la Ley 81?
Ok, sí pueden hacer auditorías y eso se da porque todos los accesos dejan huellas. O sea, antes, cuando teníamos expedientes manuales, tú no sabías quién hojeaba el expediente y lo ponían. No había ese control que ahora la tecnología sí te brinda y es una bondad. Y tú puedes saber perfectamente a qué hora ingresó Dora, qué hizo Dora con ese usuario, qué órdenes prescribió, cuántas órdenes omitió, o sea, toda la trazabilidad desde el punto de vista informático es perfectamente trazable, pues, toda la información. Por eso es tan importante crear conciencia del uso de los usuarios y las contraseñas. Y desde, ya te digo, todos los establecimientos de servicios de salud ya están migrando, hasta el Estado está migrando a la parte de expediente clínico electrónico y eso de por sí trae consigo la creación de usuarios y contraseñas, y cuando a ti te dan un usuario y contraseña, tienes derechos, porque es el alcance que puedes ver, pero también tienes responsabilidades, y allí hay una trazabilidad hermosa desde el punto de vista legal, porque ves todo el mapa de lo que hizo esa persona con ese usuario. Entonces sí hay manera, nada más que bueno, desde el punto de vista del Ley 81, que fue lo que mencioné al principio, nosotros en salud, en general, todo lo que regula la prestación de servicios de salud se rige por la Ley 68 de 2003. Y si hay algo que se está buscando que no está dentro de esos parámetros, entonces nos volteamos a la Ley 81 para complementar. Pero a grosso modo, en verdad, todas las normas y todo lo que se ha implementado de salud busca proteger siempre la protección de la privacidad de los pacientes y saber qué está ocurriendo con cada uno de los accesos que se otorgan. Por eso los accesos no son generales, sino que van acorde al perfil del usuario. Por ejemplo, un secretario de admisión no va a poder tener el mismo acceso de una enfermera, por ejemplo, o del director médico, o de un médico de anestesia. O sea, son completamente accesos diferentes porque el alcance de la participación de la persona es completamente diferente. Mi pregunta era si en clínicas también es igual que en los hospitales, pues. Sí, Ahora hacen los exámenes sí, sí. de la misma forma. La ley 68, y yo siempre doy ese ejemplo, aplica desde el consultorio chiquitito que ponen en La Palma, Darién, en mi tierra, hasta el hospital más grande que tú quieras tener en el país. O sea, es una ley que aplica a nivel nacional a todos los establecimientos que presten servicios de salud. Y un consultorio pequeñito brinda servicios de salud. Así que en las medidas de sus posibilidades tiene que apegarse a lo que dice la norma. Y probablemente hay médicos que en su consulta ustedes ven el foldercito crema y te lo sacan con las hojas blancas, pero ahí tienen todo. Y si llega un oficio, te lo contestan con propiedad. Dora vino tal día, le ordené tal cosa y dan toda la información. Hay otros que son más tecnológicos y lo tienen en sistemas o en estas aplicaciones nuevas, pero como dice la ley, da igual cómo lo tengas. Tienes que tenerlo y tienes que custodiar la información hasta por 20 años después de la muerte del paciente. Así que sí, aplica para todos. Los laboratorios también, sí. Es información sanitaria. Y otra pregunta. En el caso del consentimiento informado, ¿cómo garantizamos que nuestros pacientes reciban toda la información que se requiere para tomar su decisión y no que se concrete una mera firma? Y lo más importante, que quede documentado como dato protegido. Bueno, esa pregunta es súper buena porque en materia de salud, cuando nosotros hablamos de consentimiento informado para procedimientos en general, la ley establece que la obligación de informar al paciente todos los riesgos, alternativas, beneficios, todo es responsabilidad del médico tratante. Entonces es el médico quien tiene que presentar ese consentimiento informado y, como bien mencionas, el consentimiento informado no es un documento. Y yo siempre digo, el consentimiento informado es un proceso porque requiere
informar, requiere ese cuestionamiento del paciente de que no entiendo las cosas, cómo va a ser mi cirugía, y en ese sentido la norma también dice, mira, utiliza las herramientas que tengas disponibles para ilustrar al paciente y que sepa gestionar su riesgo. Ponle el video de la cirugía, por dónde vas a entrar, que toda la información que tengas disponible para que él tenga la oportunidad de decidir si quiere o no asumir ese riesgo, porque el riesgo que tú no informas lo asumes tú. En cambio, el riesgo que tú informas lo asume el paciente. Entonces, hay diferentes metodologías para el tema del consentimiento informado. Lo cierto es que es una información que deben hacer desde la consulta con el médico tratante. Los hospitales tienen consentimientos, pero más que consentimientos son declaraciones. Una declaración del paciente donde indica que fue informado por su médico. Porque, como te digo, el deber de informar es del médico tratante. Ahora sí, listo. No, pero Bueno, gracias. Gracias a todos.